Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Focades Virtual? Nos da mucho gusto saludarles una vez más. Laura. Y Carlos, encargados de Focades en este trienio de Familia Educadora en la Fe, región Guadalajara. Y bueno, primero queremos agradecerles por su empeño, por todo su trabajo y sobre todo por seguirnos en este proyecto de Focades Virtual, ya sea que lo hagan en los videos, en el canal de YouTube, que también se llama así, Focades Virtual, o ya sea que nos sigan en los podcasts de Focades Virtual a través de la plataforma de Spotify para que nos escuchen ahí completo o a ratitos conforme sus tiempos lo vayan permitiendo. Y bueno, pues hoy nos da mucho gusto tener un invitado, un amigo que queremos mucho y que además nos va a platicar sobre un tema muy importante, y me refiero ni más ni menos que a nuestro querido amigo Mauricio Checa. Mau, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, bendito sea Dios. Gracias a ustedes por invitarme a su programa. Gracias, Mau. Y pues hoy, Mauricio, queremos hablar de un tema sumamente trascendente, relevante para todos los creyentes, todos los católicos, y es acerca de la Sagrada Eucaristía. Y a mí me gustaría, Mau, si tú nos puedes platicar un poquito, contextualizar un poco acerca de lo que es de lo que nuestras pobres mentes pueden alcanzar a comprender acerca de la Sagrada Eucaristía, pero sobre todo, Mau, ¿qué pasa en ese momento sagrado que muchas de las veces en la misa, a veces como que nos perdemos un poco y no ponemos atención? Fíjate que es un tema muy padre porque es nuestra razón de ser. La Eucaristía es todo para lo que vino Dios. La palabra Eucaristía, como para definir a qué me estoy refiriendo, Eucaristos, significa acción de gracias. Y eso no nos dice mucho. Lo que pasa es que cuando hay lo que nosotros llamamos la Sagrada Misa o la Santa Eucaristía, se derraman grandes, grandes gracias. La gente dice, pues yo no veo que se derrame nada, yo veo que llego, está el Padre hablando, comulgo, y no dimensionan la otra parte. Aquí estoy yo, están ustedes, pero también está mi ángel de la guarda, están también malos que están queriendo hacer que peque, está mi cuerpo y está el mundo. Es una batalla espiritual a la que venimos al mundo para prepararnos para ver si podemos trascender hacia el cielo. Nosotros no podemos ver la Eucaristía ni entender la fe en un contexto humano temporal. Porque humano temporal es hoy busco qué comer porque mi familia no tiene, o mi hijo está enfermo, o tengo problemas, o estoy solo. Todos los miedos que el malo infunde en nuestro corazón, porque el miedo no es de Dios. Existe el temor de Dios, que es una cosa diferente. Es tener el temor de que no voy a trascender a la vida eterna, que por mis actos, por sacarlo de mi vida, no lo voy a conocer, él no me va a conocer, y el día que esté frente de él me va a decir, perdón, no te conozco. ¿Cómo? Si yo fui a misa, perdón, no te conozco. Esa es una realidad, ¿no? Son parábolas y hay muchas cosas que en la fe nos han ido aleccionando sobre esto. Esto no es una opinión particular. Esta es nuestra fe de la iglesia. En el momento donde el papá y la mamá tienen relaciones, la mamá aporta toda su genética y el papá toda su genética, y ese es nuestro 50%. El otro 50% es Dios, que infunde su genética, si le podemos llamar de esa manera, nos infunde el alma. O sea, somos 50% Dios, porque nos infunde el alma, que es espíritu puro de Él, y 50% son los recuerdos del tío, de la mamá, de la abuela, la concupiscencia de el abuelo, el tal, las enfermedades, cánceres, comida, gulas, todo heredado de nuestros antecesores. Y hay una lucha desde tu cuerpo para gestar tu espíritu. El cuerpo y el alma están en una lucha, así como en el amor, Dios Padre en su amor al Hijo gestó al Espíritu Santo. Es una trinidad. Y nuestra vida es otra trinidad, como muchas cosas de la fe son trinidades. Como en el matrimonio, la trinidad es el hombre aporta, la mujer aporta y el Hijo es la tercera persona de ellos. Es el fruto de ustedes dos
y es uno con ustedes dos. Cuando ya aclaramos un poquito el tema de que Dios nos aporta la mitad y nuestra herencia familiar con miedos, concupiscencia y todo es la otra mitad, y es una lucha, decía San Juan de la Cruz, que en la medida que nosotros favorecemos el cuerpo o el mundo, o le obedecemos al amo del mundo, en esa medida se va debilitando y se va perdiendo el alma, ese soplo divino, ese Dios, lo estamos matando, así como en el pecado, nosotros es la ausencia de Dios donde no queremos estar con Dios, en el exceso de atención a tu cuerpo, en tus vanidades, tu estética, el poder, el dinero, el mundo, todo eso te distrae y va muriendo esa alma. Entonces, en la relación cuerpo y alma, tu espíritu es un espíritu muy pobre. Entonces tú puedes tener 90 años y tener un espíritu más pequeño que un niño de 9 meses, que desde el mismo vientre y que cuando nació ha vivido el amor, se ha dado, ha hecho que se convierta a la gente, porque es un bebé que ha dado no llorar, no esto, causar alegrías, amores, todo lo que se puede ir causando en la vida. Un bebé que nace con una concupiscencia muy fuerte, o los papás consagrados a lo que hayan consagrado en su vida, o los abuelos o tal, pues ese pobre bebé viene cargando todo eso. Eso lo dice la Biblia. Habla desde de 5 generaciones para atrás y 5 generaciones para adelante. No es el tema de esta plática. Y la misma vida de tus padres, si tus padres desde que estabas en el vientre te querían abortar y no querían estar contigo, tú lo escuchaste y según toda esa genética mezclada con el alma, empieza el espíritu de ese ser, que puede ser un espíritu que desde pequeño venga a transformar el mundo. ¿Por qué? Porque venimos a transformar al mundo. Nuestra razón de ser no es más que completar el plan de Dios. Eso lo dice San Pablo perfectamente claro. En la cruz, con todos nuestros problemas y con todo lo que viene, en la medida como los asumamos y cómo respondamos al mundo. Cuando nosotros estamos conscientes que es una batalla, cuando nosotros estamos conscientes del amor de Dios, cuando nosotros dejamos de ver al Espíritu Santo como un instrumento que gran parte en la iglesia lo hemos sobajado, lo hemos bajado de ser Dios al que tenemos que adorar como al Padre y al Hijo, a la energía que viene a mí para curar, a la energía que viene a mí para ayudarme a dar palabras bonitas, a la energía que me viene a mí para dar soluciones. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es tan Dios como Dios Padre, como Dios Hijo. Es la tercera persona de la Trinidad. Así como Dios Padre es ese Padre amoroso que nos abraza, nos recoge, nos cuida, porque no es un papá castigador, ni es un papá de que nos dice, si tú no estás conmigo, yo te juzgo o lo que quieras. Es un papito más papá que tu propio padre, que no te desea más que lo mejor y que te está ayudando día a día mientras estés junto con él, y junto con él significa que vivas el cielo aquí en la tierra. O Jesús, que es del que vamos a hablar ahorita, inspirados, tratando de que nos inspire el Espíritu, Dios Espíritu Santo, algo de su sabiduría para que lo entendamos mejor. Jesús, que era Dios, que vivía la perfección, que vivía el amor, que vivía la felicidad y plenitud, que no conocía ni el odio, ni el rencor, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la enfermedad. Él se materializa y se encarna. Tú me dices, pues se encarnó. No, de ser omnipotente y omnipresente, se limita y se anonada a un cuerpo, pero no lo entendemos, Laura, no lo entendemos. Te voy a platicar por qué. No lo entendemos hasta que vemos en un circo que el cuate del circo se mete en una cajita chiquita, el contorsionista, y lo clavan. Y no puede hablar y no puede moverse. ¿Cuánto podrías aguantar tú o cualquiera en la pérdida de tus potencias? Sí, no, se me hace que ni entro. No, es un dolor tremendo. Es como cuando de repente dicen, para mí lo peor sería quedarme paralítico y no poder ni hablar, ni moverme, ni decir, como a lo mejor algunas personas que están viéndonos, sí, que lo sufren, están viviendo el anonadarse de Jesús, están viviendo la pérdida de las potencias de Jesús, porque cuando Cristo se encarna,
pierde todas sus potencias, al grado que le tiene que estar pidiendo, como cualquiera de nosotros, a Dios Padre para que haga todos los milagros y todas las cosas. Y él tenía que ir en la secuencia de Dios Padre y entender su divinidad hasta grande, porque desde chico era Dios y hombre verdadero. Es un tema también muy importante que viene muy ligado a lo que vamos a hablar ahorita. En el siglo 300 y pico, hubo de las más grandes herejías en nuestra Santa Iglesia, que hasta participaron las santas élites de la Iglesia, nuestros pastores y todo. Y el hijo de Santa Elena, el emperador, organizó el concilio de Nicea, el concilio de Lisa, varios concilios organizó, para precisamente que no cayéramos en la herejía de creer que Dios era Dios siempre, el monofisismo. Para decir, no, Dios fue verdaderamente hombre, como cualquier hombre, y sin ningún privilegio, ni ningún don, ni nada. Hombre 100%, pero a su vez era Dios. 100%. 100% Dios, sin perder sus potencias. Y también la herejía de que Cristo no estaba, obviamente no era Dios presente en la Santísima Eucaristía, y que todo el mundo comulgaba en la mano, y todo, que es a lo que se refieren ahora algunos sacerdotes y obispos de decir, muy respetable, y la pandemia y todo, que desde la antigüedad, no desde la antigüedad, nadie se atrevía a tocar a Cristo más que los apóstoles cuando estaban entregándolo en la boca. Toda esa cosa terrible que está pasando ahorita, donde Cristo se cae de las manos en la Santa Eucaristía, que es el tema de hoy, eso fue en el siglo 300, que después fue una gran herejía que durante 100 años, hasta Darío, se peleó contra la iglesia porque estaban distorsionados. Hablaban que era el memorial, una memoria. Lo hacemos para recordar lo que hizo Cristo, no para entender que Dios está verdaderamente presente en la Eucaristía, que ese es el principio más básico de la Iglesia Católica y que algunos de nuestros pastores y gran parte de los sacerdotes han perdido dimensión por el miedo. ¿Qué es el miedo? Y los laicos más, porque no es un asunto de jerarquía, ni en contra de la jerarquía, ni del Papa, porque ha permitido tantas cosas. Es un asunto de toda la Iglesia, está enferma la Iglesia. Estamos enfermos de los últimos tiempos porque tememos, porque nos metió una gran campaña de publicidad del coronavirus, de esto. ¿Que existe? Existe. ¿Que hay que tomar las prevenciones? Hay que tomarlas. Que Dios es Dios. Tú nunca vas a contaminar a una persona a través de Dios. El que crea eso, que se retire de sacerdote, que se retire de pastor y que se retire de cualquier cosa, porque es el principio de nuestra fe. Yo no lo estoy diciendo, ¿eh? Existe una parte en nuestra fe que dice primero Cristo, en latín. Primero Cristo. Cuando tu fe, como en el siglo 300 al 400, vivió lo que vivimos ahorita y muchas cosas, en esos 100 años, los santos, que no eran santos, en esa época eran los rebeldes, excomulgados y todo, que luego no los llegaron a excomulgar, atacados por el Papa, atacados por todo y despedazados por todos, eran chavitos, chavitas, que se fueron a primero Cristo. O sea, cuando en tu fe dudas de algo, te tienes que ir a la raíz. ¿Qué dice Cristo en los santos evangelios? Eso es. De ahí hay apoyos, como toda nuestra Santa Madre Iglesia, que lo que ha hecho es facilitarnos ese conocimiento teológico tan evolucionado, tan complejo y tan difícil. Nos lo ha tratado de hacer digerible. Es pecado no ir los domingos a misa. Pues yo voy a misa para no caer en pecado. Pero eso era para el vulgo que no sabía ni leer, ni escribir, ni nada. Y se paraban ahí, no entendían ni qué pasaba, porque aparte era un idioma que no entendían. Y así se pasaban los siglos. Y así se han pasado los siglos. No hemos cambiado tantito. Los mismos santos de hace tantos años son ahorita santos mártires que han sido sacerdotes que han levantado las palabras, o algunos obispos, y han sido tremendamente castigados por nuestro clero. No es un tema que vamos a meter nosotros en cuestionamiento. Esa es la iglesia de Cristo, es a lo que tenemos que respetar y entender y no hacer cismas. Pero entender que primero Cristo, que si a ti un sacerdote te dice profana a Cristo o comete una herejía, le dices, Padre, con todo el respeto del mundo, yo no puedo cometer una herejía, ni puede
Él te puede obligar a no darte la comunión como te la tiene que dar obligadamente o en la boca o en la mano. Eso es lo que dicen los santos cánones de la iglesia. No han sido modificados todavía. Es la ley la que dice determinadas cosas. Pero ¿qué está pasando con nuestros hermanitos sacerdotes y obispos hermosos? Porque son muy bellos, porque dieron su vida por nosotros, porque están ahí para servir a Dios y a nosotros. El miedo. Y el miedo no es de Dios, es del demonio. Si tú tienes miedo, entonces tu fe se está tambaleando. Tú estás teniendo algún problema con el cual te escudas diciendo, no, la Eucaristía se daba en la mano y lo tomaban todos y partían el pan y era con un pan normal desde el principio de los tiempos. Pues que se ponga a estudiar un poquito. Que se ponga a estudiar un poquito porque no existen esos antecedentes como los están planteando. Si tú te pones a las cartas de los santos padres, vas a ir entendiendo que lo mismo está ocurriendo ahorita. La Santa Eucaristía, la acción de gracias, el momento culmen de nuestra iglesia donde Dios, que no murió, porque Dios murió y resucitó. O sea, sí murió, pero resucitó, no se quedó muerto. Trascendió en cuerpo, alma y divinidad, al grado que Santo Tomás, que era muy práctico, porque era, como algunos de nuestras personas ahorita cercanas, pues era, el que manejaba era la bolsa, el que manejaba los impuestos, el que se convierte, el que cambia, el que todo, dice, para mí no arrestó, pues ustedes dicen, están viendo un espíritu, como miles de espíritus que vio mucha gente en esa época, porque fue cuando Cristo bajó al infierno, como dice el que creo de los apóstoles, y subieron muchas almas, que se dice, y sacó y liberó las almas que estaban atoradas. Esas almas fueron las que muchos vieron, entonces, por eso Santo Tomás y muchos, pues decían, pues sí vio Juan a su hermano y fulano a tal, porque se abrió la tierra. La única diferencia es que Cristo estaba en carne y hueso, y le dice a Santo Tomás, mete tus manos en mi costado, en mi llago, y siénteme que estoy vivo. Cristo no murió, está vivo. Pero no solo eso, cuando sube al cielo en cuerpo y alma, porque no desapareció, se elevó, cuando sube al cielo, Él regresa en cada Santa Eucaristía a vivir todo su pasión, su muerte y su resurrección. ¿Y qué pasa con esto? Pasa que se revive esto. Y tú dices, ¿cómo se va a revivir si ocurrió hace 2000 años? Para nosotros que vivimos un tiempo, que el tiempo significa, es una relación en base a la existencia. Si esto existe 100 años, pues la mitad de su vida es esto, el 25% es esto, y nosotros medimos nuestra vida en años. Sabemos que una persona vive 100 y pico de años, voy a la mitad de mi vida aparentemente a los 50, o si el promedio de vida es a los 80, voy a los 40, y es la manera en que nosotros medimos todos. Dios, que es Dios y hombre verdadero, vive eternamente. En esa eternidad, ¿cómo se quedó con nosotros? A través de los ministros, los santos ministros, los santos sacerdotes, los santos obispos y pastores, que Cristo se hace uno con ellos, porque ellos no pueden, ellos no consagran, ni ellos te absuelven de tus pecados. Ellos se dan a Cristo para que Cristo en ellos, en Cristo, Cristo se transubstancia en ese momento en un pedacito de pan y en una copa de vino, su sangre y su cuerpo, para estar ahí verdaderamente presente materialmente. Para que así como su cuerpo material está eterno, ahí está su cuerpo material eterno en una Santa Eucaristía, y nos podemos referir, si ustedes quieren, a los milagros eucarísticos y a muchas cosas, ¿no? Quien quiere en lo personal. Y los sacerdotes que dudan de su fe pueden ver a los incorruptos, se pueden meter a santos incorruptos y pueden ver a miles o cientos de personas que las tocas están incorruptas, están suaves. Yo he estado con incorruptos varias veces, están suaves, los tocas, su temperatura normal y todo, porque ese cuerpo nunca pecó. Como no pecó, no se puede corromper hasta el fin de los tiempos. Porque creyó, porque tuvo fe. Y hay santos desde los 5 años que dieron su vida porque no tocaran a Cristo en la Santa Eucaristía, que fue asesinado por sus compañeros que lo querían ver. Era un ministro extraordinario de la Eucaristía. El otro día ocurrió una situación muy particular porque
estaba un obispo aquí y yo vi cómo se acercó una persona. Y esa persona, después la vi, y esa persona me dijo, fíjate qué chistoso. Yo le dije que yo nada más comulgo de rodillas y en la boca. Y el obispo me dijo, sí, que se lo den. Y la ministra le dijo, pues se lo dará a usted, ese es su problema, yo me voy. Y se fue. Se le reveló. Eso nos está pasando y se van a revelar todos. Porque si el mismo sacerdote hoy hace eso, ha perdido su autoridad de fe. El otro estaba yo en una misa y el sacerdote, toda la misa se habló de la fe, del testimonio de nosotros con Cristo, de que Cristo estaba verdaderamente presente, que no temiéramos al coronavirus. Y terminando se puso la máscara, consagró, se llenó de alcohol las manos, consagra, y después toma el mismo alcohol y se echa en las manos, donde tiene ya las partículas de Cristo, no purificó y luego se puso el alcohol, se paró y pidió que todos con cubrebocas a distancia, no sé qué, a distancia y en las manos, y se las daban, la tomaban, se levantaban el cubrebocas, se les caía y algunas cosas, que no voy a platicar esos sucesos que son muy tristes, porque Cristo está verdaderamente presente y tú te pones a llorar. Cuando tú crees que verdaderamente Cristo está presente y que nuestros pastores o nuestros sacerdotes están permitiendo esas profanaciones, nos acordamos de San Joselito Sánchez del Río, que se la daban en un pedazo de pan, sus tías, y que decía, el cielo está en barata. Yo les digo a todos ellos, no se preocupen, el cielo está en barata. Si te llega a dar un coronavirus, porque cumpliste con la fe, con lo que te consagraste, bendito el cielo está de barata. Sí. Si es una profesión, como decir, en vez de arquitecto, quiero ser sacerdote porque es bien pagada, porque es bien pagada, te dan tu coche, te ponen una buena iglesia, puedo hacer grilla para que mi obispo me pongan las de mucho dinero, y vives tu vida en ese círculo económico del mundo, no puedes vivir tu vida con Cristo, ni mucho menos estar consciente de esta batalla, porque vives la ausencia de Dios, vives otro tipo de pecado, a lo mejor no fornicarás, no esto, no el otro, pero vives la ausencia de Dios, que es el peor pecado de todos. El que Dios se te presenta, el que Dios está contigo y no lo quieres vivir. Me refería en particular ahorita a sacerdotes y pastores, porque me puedo recibir, si ellos están mal, algunos, los laicos estamos peor todos. Todos. Por eso necesitamos pastores. Por eso es esta como una invocación a ellos. No es una crítica, no es señalarlos. Nadie puede señalar a alguien que Dios lo escogió y que Dios lo consagró. Y le consagró a través de ungirles las manos y la cabeza para que ellos puedan ejercer el ministerio de Dios, un ministerio divino donde Cristo se hace uno con ellos para consagrar una Santa Eucaristía o para cualquiera de los grandes sacramentos, el bautismo, la confirmación, el matrimonio. Dejaron de bautizar niños o con una pistola a 10 metros, a ese video que salía que bautizaban con pistolitas de agua a los niños a una distancia de 10, 15 metros por miedo al coronavirus. Es un sacramento, es algo sagrado. A su vez también es sagrada muchas otras cosas. La suspensión de los matrimonios está suspendiendo sacramentos. ¿Qué es un sacramento? La diferencia de los sacramentos que son el bautismo, la confirmación, la Santa Eucaristía en la misa, o Cristo presente realmente en la Eucaristía, el matrimonio y la unción de los enfermos, el magisterio sacerdotal y la unción de los enfermos, que no quieren ejercer la unción de los enfermos porque dicen que se van a contagiar de coronavirus. Nada más que se acuerden qué fue lo que pasó con San Giovanni. San Giovanni en la antigüedad pasó exactamente lo mismo, en la peste. Y San Juan Bosco dijo, no, niños, todos los niños que quieran ayudar a Cristo, vengan. Se formaron todos sus niños del orfanatorio, que eran delincuentes. Dijo, no están dando la Eucaristía, no están ayudando, no están sacando a los enfermos y se están muriendo las gentes en la casa. Si ustedes les doy la Eucaristía diario y no cometen pecado, no les puede dar la peste, porque Dios está contigo. Quien te diga que con coronavirus se murió una gente santa es mentira. Porque nuestra fe nos dice otra cosa, nos dice que en la común unión, haces uno con Cristo, y Cristo no se puede morir a menos que Dios quiera, a menos que te vayas a morir ya en ese día y te invente el doctor que te moriste por coronavirus porque quiso poner eso en el acta, que es muy válido y que ocurre. No, aquí, pero así no. Sí, porque por ley tienen que poner ahorita que todas las muestras son de coronavirus, todas ya son reglamentaciones. Aquí el tema importante es
San Juan Bosco mandó a todos sus niños. Cuando terminó la peste, que ha sido la peor peste de la historia, uno solo no se enfermó. Lo mandaron citar en la iglesia y lo quisieron hacer obispo. Y él lo negó. Él dijo, yo no quiero ser parte de esto. Y siguió siendo lo que era, un padrecito con sus hijos de la calle. Esa es santidad. Es a lo que debemos de aspirar los católicos. Hay quien no aspira a eso, entonces no es católico. Te puedes decir católico, puedes proponerte como, pero no eres católico. La palabra católico quiere decir universal. Universal es de todo el universo, eres uno con Dios. Si tú eres uno con Dios, tienes que tener fe en lo que dijo el Padre hace 5,000 años, lo que dijo Jesús con su propio testimonio, que ahí fue donde me desvié un poquito, de vida, donde nos dejó las reglas, donde nos dejó las parábolas, donde no es cierto eso que dicen, no, es que era otro tiempo, es que él hablaba en parábolas esto, explicó las parábolas. Entonces, mi tema de hoy, que es la Santa Eucaristía. Cuando tú llegas a la Sagrada Misa o a la Santa Misa o a la Santa Eucaristía, es un momento que es un momento eterno, igual que toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre es temporal, porque tiene un tiempo de vida, lo rige el tiempo, a Dios no lo rige el tiempo. Entonces, en el mismo momento que Cristo estuvo muriendo en la cruz, en ese momento estaban llevando a cabo todos los sacrificios de las santas misas de toda la historia de la humanidad hasta el fin de los tiempos. Es el mismo tiempo. Entonces yo les digo a los niños chiquitos que es como una nave del tiempo, donde en ese momento estás en el futuro, como cuando ves un planeta en la noche. Cuando tú volteas a ver una estrella, no estás viendo una estrella hoy. Esa estrella ya no existe desde hace 10,000 millones de años. Tú estás viendo una estrella que se extinguió hace 3,000 millones o 5,000 millones de años, pero en el tiempo sigue viajando su luz y tú le estás viendo como que ahorita está ahí. Pero estás viendo tú una estrella, tú estás viendo hace 13,000 o 15,000 millones de años, es lo que tú estás viendo en el firmamento. Lo mismo pasa en la Santa Eucaristía, en el momento donde Dios se transubstancia y se hace uno ahí, pero antes que eso, se hace uno con el Verbo. Cristo era el Verbo, es el Verbo. Entonces, Cristo como el Verbo, lo primero que nos llega es la palabra. Y nos llega la palabra, primero, de uno de los santos, platicándonos sus experiencias de vida, primordialmente San Pablo o Hechos de los Apóstoles, cómo eran las primeras comunidades, cómo verdaderamente decían, quiero que me muelan como los tigres el grano, para que en esa masa Dios pueda ser un hombre nuevo. Ellos iban cantando al martirio. Hoy no hay ni martirio, hay una campaña publicitaria muy fuerte, y quien tiene la administración de los sacramentos no lo está dando. Y si se meten a leer a María Sima o a cualquier gente, que hubo un obispo que se convirtió nada más por leerla, de cuando llegó al cielo las manos las tenía negras, y dijo, ¿por qué las tengo negras? Le dicen, por todas las veces que no ejerciste tu ministerio. Porque cuando tú pides los grandes dones divinos de Dios, conlleva el cielo, la santidad y las grandes responsabilidades de lo que estás conllevando. No es una profesión como en vez de arquitecto, ingeniero, va a ser sacerdote. Por eso tenemos que cuidar mucho a nuestros sacerdotes, amar mucho a nuestros sacerdotes y obispos, cuidarlos, custodiarlos, estar con ellos todo el tiempo, mantenerlos y apoyarlos. Eso de que no doy misa por la pandemia, pero mándame tus donativos de la iglesia, como dicen algunos obispos, es vergonzoso. Porque yo tengo muchos gastos o algunos sacerdotes. Es una vergüenza que te digan, no te doy lo sagrado y tú sígueme mandando dinero. Es simonía. Que se metan a leer lo que es simonía. Los laicos somos una los parte que lo hagan. Los laicos tenemos que hacer eso. Los laicos tenemos que buscar a los sacerdotes y platicar con ellos y decirle, te necesito. Te necesito. Necesito que me confieses, que bautices. 2 años sin bautizarse, niños que se murieron sin bautizar. Cuando esos sacerdotes o obispos estén cara a cara frente a Dios, yo no quisiera estar en su pellejo. Pero es un tema particular de cada quien y son los juicios particulares. En la Eucaristía empiezas
Primero, con la absolución, que como existe la confesión en donde te dan la absolución, al entrar a misa, que son pecados veniales, hacemos el acto de contrición perfecta para poder comulgar y después lo perfeccionamos con una confesión, ¿no? Ya después del Señor mío Jesucristo, el sacerdote nos hace esa absolución general de pecados veniales, no como algunos sacerdotes que hacen absoluciones generales de confesión. No existe, no está escrito en ninguna parte, es una teoría particular de ese sacerdote, y mientras no esté en los cánones, y no esté en la Biblia, y no esté en las Sagradas Escrituras, no existe y no es verdad, diga lo que diga quien diga. Porque tampoco podemos desviar tanto nuestra fe. Me explico, porque yo soy como papa íntimo amigo de los padres de homosexuales y que dan los homosexuales, pues me exhibo con ellos para apoyarlos y todo. No, lo que está escrito en la Biblia, en esto. Él podrá amarlos y quererlos y apoyarlos, porque el homosexualismo, hay que apoyar a los homosexuales en su cruz, no en el pecado. Y no con dos sacerdotes que están hablando del pecado todo el tiempo. Me estoy explicando de háganlo y que Dios te quiere hombre o mujer y que te cambies. Dios te quiere hombre o mujer. Lo que no quiere es que sigas pecando. Deja de pecar en la condición que te has quedado hombre o mujer. Entrégate a la iglesia. Son tópicos de mucha confusión, por lo cual los laicos ya perdieron todo. Hemos perdido todo, hasta el concepto de que el otra vez mandó al obispado, una persona que si seguía siendo pecado no ir a misa, con lo que yo empecé esto, ¿no? Ir a misa o no ir a misa no es pecado. Es pecado, como dijo Cristo. No es malo lo que entra en el hombre, sino lo que sale de él. Te puede entrar veneno y tú sacas flores. Y dijo, comerán veneno, dormirán león y cabrito. Cristo no miente. El único que miente es el malo, el amo del mundo. Si nosotros no creemos en Cristo, estamos perdidos. Ni para qué ver estos programas, ni para qué ir a misa, ni para qué decirte católico. Mejor denle vuelo al hilacha, muchachos, que igual se condenan por uno que por mil. Disfruten lo que quieran y dejen que un tipo mocha oreja se arrepiente en el último momento, se confiese y cambie y puede ir al cielo. Mientras ustedes hagan lo que quieran. Y muchos me han dicho, pues voy a darle vuelo al hilacha y al final pues me convierto. No, porque ese es mi tema. Tú eres cuerpo y alma. Al ser cuerpo y alma, y tú empezar a envenenar tu alma, empezar a matar esa alma y deformar tu espíritu, porque al final, cuando se muere este cuerpo, el alma no se sabe teológicamente si regresa al Padre o si está distorsionada y qué pasa con ella si está muy deformada. ¿O qué pasa? Eso no sabe. Se sabe que lo que trasciende es tu espíritu. Y tu espíritu es el fruto, como habíamos hablado, de la relación cuerpo y alma. Ese espíritu tuyo, si lo estás contaminando, no puede cambiar después aunque quiera. Aunque quiera, no puede dar ese paso de regreso al Padre o de regreso a Jesús. No puede. Es un entrenamiento de toda una vida. A algunos les puede tomar 6 meses, a otros otro año, pero son milagros de Dios. Esas conversiones recientes son verdaderos milagros de Dios. El tema aquí importante es, la misa se divide, la absolución de tus pecados para poder participar en la Sagrada Eucaristía. Segundo, la liturgia de la palabra. ¿Qué es liturgia? Es alimento para tu alma, es alimento para tu espíritu. Y sí, le estás dando su lugar al alma para que el alma recupere su fuerza contra un cuerpo que le está pisando y sobacando todo el tiempo, según San Juan de la Cruz y según varios santos. Después viene la presentación de las ofrendas, donde nos ofrecemos nosotros, pero lo que no vemos la gente es que tu ángel de la guarda se acerca, se postra, y si has hecho bien, lo pone en las ofrendas. Y si no has hecho bien, con sus manos atrás, todo apenado, triste, se acerca para vivir tus desgracias y tus miserias. Tú te ofreces. Y como tú no te puedes ofrecer porque físicamente estás acá, tu ángel de la guarda es el que debe llevar tus ofrendas, y suena con toda la lógica, así como que cuando habla de que desaparecen paredes y todo es verdad,
¿Por qué? Porque si Dios es eterno, tenemos que irnos nada más a la teoría de la relatividad de Einstein, a cualquiera que le gusten las ciencias como a mí, y en la teoría de la relatividad te das cuenta que todo es relativo, nada es absoluto, y en el momento donde entras en una eternidad, se pierde toda la materialidad y todo el espacio. Porque el espacio es un momento. En la eternidad no hay espacios. Entonces, en el momento de la santa consagración, estás en la eternidad y deja de haber bancas, deja de haber iglesias, deja de haber todo esto, aunque tú no te des cuenta, ¿eh? Porque Dios está haciendo presente y estás viviendo la eternidad ahí en ese momento, y eso métanse a leer y a estudiar un poco de matemáticas para que lo entiendan. Porque es cuestión de tiempo. Tiempo, espacio, eternidad, infinito, etc. Después de que pasa el momento donde el sacerdote se hace uno con Cristo y consagra la santa forma que se le presentó, fruto del trabajo y del hombre, y fruto de la vida y del trabajo del hombre, y en ese momento se transubstancian a la sangre de Cristo, donde son gotas de su cruz que están cayendo ahí, y Cristo se hace uno en ese pedazo de pan. La Universidad de Harvard, la Universidad de Honolulu, la Universidad de Texas tienen estudios de milagros eucarísticos. Se pueden meter a las universidades, no necesariamente con sacerdotes o videos de la iglesia si dudan de ellos. En las universidades están los récords que hablan de que es miocardio del corazón, que es sangre viva, que desde hace 2000 años, que es A positivo, que es la de los judíos de esa época, y varias cosas científicas para el que le interese saber si Cristo está verdaderamente presente en la Santa Eucaristía. Después de eso, viene el reconocer al Padre, el credo, el hacer nuestra profesión de fe, donde si tú estás haciendo una profesión de fe y no crees, estás pecando porque estás mintiendo. Es un pecado grave. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa profesión de fe dice exactamente quién eres. Y cualquier cosa que sea diferente de lo que dices a lo que haces, no está bien. Es una incongruencia. Por eso en Guadalajara nos decimos mochos, porque estamos truncados, estamos cortados. Nuestra alma está cortada en nuestro espíritu. Rememorando los grandes hacendados, que pasaba lo mismo que está pasando ahorita, que hablaban de Dios y se tocaban el pecho y daban clases de catecismo ellos mismos a sus empleados, pero eso sí, a tu distancia, conmigo no te acerques, no me vayas a contagiar, tú me vas a enfermar. Lo mismo, que es un acto en Estados Unidos que ya las cortes están empezando incluso a fallar en discriminación. Nada más para que sepan que es hasta ilegal el acto. Pero eso sí, los he encontrado en restaurantes comiendo muy bien y me he acercado y le digo, ¿cómo estás? Dije, pero el coronavirus, tú y esto, sí. A mí mi obispo me puede obligar a mí a que dentro de la iglesia haga lo que él me dice, pero aquí soy yo. A mí, mi vida privada no me la manda. Y yo me he quedado de a cuatro. Me he quedado de a cuatro porque también ocurre con algunos pastores esa misma. No hagas esto y él lo hace. Entonces, no existe el testimonio y el ejemplo que nos hablan las primeras lecturas de la Eucaristía. Estoy hablando únicamente de la Eucaristía del acto de la misa. Todas esas lecturas nos hablan para que lo creamos y lo hagamos, no para que sean teorías, para que verdaderamente crezcamos en el espíritu, nuestro espíritu crezca y podamos trascender en eternidad desde aquí de la tierra, minuto a minuto mientras respiremos, transformando el mundo como ustedes dos lo hacen día a día en este esfuerzo que hacen por el FOCADE. Y como muchos sacerdotes que están peleando nuestra fe y que van a ser los santos del día del mañana. Después de eso, viene el momento cumbre. En el momento donde te postras y adoras a Dios, entra en tu cuerpo, te haces uno con Dios. En ese momento eres Dios y hombre verdadero junto con Jesús. Y en ese momento pasas a ser hijo verdadero y carnal de Dios Padre. No voy a entrar en discusiones con quien dicen somos hijos de Dios por el simple hecho de ser humanos. El simple hecho de ser humano, tu 50% es Dios, tu 50% es hombre, llámalo como tú quieras llamarlo. En el bautismo, donde entra todas nuestras potencialidades católicas, dice el catecismo, que el catecismo también se ha ido modificando.
Y si tú ves un catecismo, cuando el catecismo no se debe de poder modificar, porque los concilios son los que modifican en forma. Y el último concilio no fue un concilio, fue un concilio pastoral, no fue dogmático. Entonces, en el Concilio Vaticano II, no se debió haber tratado nada del dogma, porque no fue hecho para eso. Y muchos sacerdotes le inventaron, hicieron, y el Papa Pablo VI, para evitar el cisma en la iglesia, se lo respetó en Holanda y en algunas partes que lo interpretaran a su manera. Como ahora lo de la Pachamama, que en Guadalajara ya pusieron a la Pachamama con la Eucaristía en el vientre, y muchas cosas que sin querer, con nuestro padre, el Papa, nos hemos ido con él. Me explico, en muchas de las cosas que nos están creando mucha confusión. Por eso tenemos que orar mucho por el Papa. Mucho, mucho por nuestro Santo Padre, mucho, mucho por nuestros obispos, mucho, mucho por nuestros sacerdotes, apoyarlos económicamente, apoyarlos físicamente, ayudarlos a reencontrar el camino que todos tenemos que encontrar juntos. No es una crítica, no es una división, es una unión. El hombre tiende hacia lo bueno, hacia lo bello, hacia lo verdadero y hacia la unidad. La unidad es Dios. Venimos de Dios, regresamos a Dios. Los verdaderos católicos deberíamos estar unidos en la fe, en los principios básicos de la fe, y no andar inventando cuentos cada quien según su conveniencia. La verdad es Cristo. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida. Si tú no comulgas y no te alimentas de Dios, te mueres. Se muere tu espíritu, se muere tu alma. Y al final pues te tienes que ir al escuálido, al infierno, porque no puedes trascender a un cielo de Dios, donde Dios quiere que estés con Él, pero tú no quisiste alimentarlo. Tú destruiste este templo de Dios que en el bautismo, tu cuerpo, que era consagrado como templo de Dios, para que lo cuides, sí, pero para que lo cuides alimentándolo bien y alimentándolo de Dios y estando bien alimentado y bien asoleado y bien tal. Yo llevo 2 años, no he agarrado coronavirus, estoy con pura gente con coronavirus, mis apostolados los sigo haciendo todos los días, gente que me ha vomitado, gente con lepra, gente que ha estado conmigo con 1000 cosas, no me ha dado ni coronavirus ni nada de eso. He estado con gente, asistiendo a gentes de coronavirus todo el tiempo, no me he enfermado de nada mientras tenga yo la Sagrada Eucaristía, porque aquí está Dios. Y si me puedo morir mañana de cáncer es porque Dios quiso que me muriera de cáncer, aunque yo esté haciendo lo que esté haciendo, y con Cristo adentro. Es la voluntad del Padre donde me dice, te invito ya que vengas a descansar a mis brazos, amado mío, porque me supiste amar en la tierra, porque me supiste responder en la tierra. Cuando entra Cristo en ti, si tú no entablas ese diálogo con Jesús, donde te haces uno con Él y entras en esa intimidad, donde te abrazas en el amor perfecto, como habla nuestro Santo Padre Benedicto XVI del amor en sus distintas facetas, cuando tú entiendes ese amor, ternura, caricias, cariño, y te abrazas de Jesús cuando entra en ti, sales volando. Es más, no te puedes ni parar de rodillas de la iglesia y te quedas ahí. La gente comulga y se sale a platicar luego. O se está comulga y está con sus cuates ahí echando relajo. Cuando la misa es una preparación para la comunión. La comunión no es el fin de la misa. El fin de la misa es la bendición del sacerdote. Y es el principio, dice, salgan y vivan este sacramento que acaban de recibir. Estos sagrados, sean santos. En ese momento Cristo vuelve a caminar en la tierra físicamente, ¿eh? Esa parte está cañona, porque eres uno con Cristo, entonces ya no eres tú el que le das la limosna, ya no eres tú el que ayudas a la viejita, ya no eres tú el que vas a ver al tal, es Cristo. Y si alguien te ve y te dice, es que estoy viendo a Cristo en ti, sí. O sea, está viendo a Cristo en ti, no tú eres Cristo, no te pierdas, no pierdas suelo. Está viendo a Cristo en ti, al único Cristo. ¿Preguntas? ¿Respuestas? No, bueno, estamos escuchando, tienes tanta razón. Es impresionante, no nos damos cuenta del milagro
tan maravilloso que sucede en cada Eucaristía. De lo que nos perdemos, Mau. Hace algunas semanas, de hecho, en la página de YouTube de Focades Virtual, grabamos un programa con un sacerdote que nos hizo favor de acompañarnos y nos explicaba la Santa Misa, ¿no? Los momentos y todo esto que lamentablemente la mayoría de los que nos decimos católicos ahora no conocemos. Mucha de esta información nos es sorpresa cuando habla de una deficiencia en nuestra formación, pero en perjuicio de nuestra salvación, Mau. Y es que estamos cada día librando una batalla, Mau, ¿estás de acuerdo? Esto es, hay que entender cuál es el fin de nuestra vida. Y eso es lo que hemos perdido. Nos han hecho voltear, tú comentabas en un principio, las distracciones. Creo que hoy estamos distraídos con todo. Estamos en todo menos en lo que debemos estar, que es el camino de santidad, es la salvación de nuestra alma, la trascendencia, el volver a nuestro Padre. Más preocupados por no contagiarnos de un bicho, ¿no?, que de nuestra salvación, de la salvación de nuestra alma. Estamos y olvidándonos, como dijo Laurita, de que esta es una batalla espiritual segundo a segundo, Carlos. Así es, así es. Y yo creo que este tipo de oportunidades son de agradecerle a Dios para que nos permita reflexionar sobre lo que verdaderamente importa, Mau. ¿Qué importa en realidad? ¿Este cuerpo carnal? Que ¿no?, se va a morir porque perenne, no, es un hecho. ¿O importa el verdadero propósito del amor del Padre? O sea, tener esta que no están peleados, Carlos, no están peleados. Si tu cuerpo es el templo de Cristo, no tiene por qué enfermarse. Los santos vivían bajo cero, no comían. Nos podemos ir a varias santas, bueno, que no son santas, siervas de Dios, que vivieron de la Eucaristía 60 años, no tenían cerrada la tráquea, les ponían un pedacito de Eucaristía en la lengua, ni agua, ni nada, 60 años, y vivían nada más de la Eucaristía, porque eran Cristos en la cama. Como podemos hablar de muchos santos, porque hubo varias santas, no son santas, perdón, son siervas de Dios ya reconocidas por la Iglesia, y sus libros están en todas partes. No voy a inventar temas para no crear conflictos de la misma manera, mientras no sean, tu cuerpo va a vivir siempre y hasta cuando Dios quiera. En ti no está. Por más que lo cuides, te va a pasar como el del granero. Ahora sí tengo mi granero, voy a vivir tranquilamente todo. ¿Y qué dice Cristo? Esa noche no pasó. Pero ¿cómo dice? Maldito. Sí. Cristo no dice, oye, no vas a pasar, te dice maldito. Maldito por querer ser Dios. Porque Dios es solo uno. Y Dios decide cuándo el hombre nace, y lo dijo Cristo, no cae un solo pajarito de un árbol si Dios no lo permite. Esto, que lo escuche bien todo el mundo. Porque el que no cree eso, que lo dijo Jesús, ¿qué puedes creer? Estás perdiendo el tiempo. Cuate, dedícate a seguir cuidándote, dedícate a esto. Dedícate a hacer mucho dinero para que gastes al final todo ese dinero que hiciste, en vez de andar dando las limosnas que van a transformar el mundo, a través de toda esa gente que tiene necesidad de pan, como decía San Juan Pablo II. Nuestro Santo Padre decía, no es pecado ser rico, ni tener millones, bienvenido. Lo que sí es pecado es que los demás estén muriendo de hambre. Entonces tú tienes que cuidar a esas personas. Y este cuerpo, cuídalo. Cuida este cuerpo. Cuídalo, pero cuídalo para Dios. No lo cuides para que se lo coman los gusanos o para que se enriquezcan los cosmetólogos o los doctores o quien tú quieras. Cuida este cuerpo para que habite Cristo y pueda caminar en el mundo y todos seamos hijos de Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Mau, en conclusión, bueno, quiero decirte que esta es una emisión, un programa que nos deja mucho, nos abona mucho a esa formación a la que estamos aspirando, a conocer cada día un poquito más de Dios. Yo creo que sí,
un poquito conocemos cada día. Cuando pasa el tiempo, aunque siempre faltará muchísimo y nunca podremos comprenderlo en su gran inmensidad, pero eso nos ayudará a comprender lo suficiente para nuestro propio beneficio, encaminándonos a obtener sus gracias y su salvación. Pero yo quisiera preguntarte entonces en conclusión, para cerrar la emisión del día de hoy, Mau, de manera muy breve, ¿qué podrías recomendarnos a todos nosotros al momento, digamos, cuando nos preparamos para ir a la misa? ¿Qué nos puedes recomendar de cómo disponernos para verdaderamente poder apreciar el milagro de la Eucaristía? Primero, que Dios nunca entra por el cerebro. Por más que intentó varios santos, yo hice mi tesis en la Ponti precisamente sobre lucha contra gentiles, porque pues, es un gran santo. Por más que te traten de demostrar, o Dun, o quien quieras de los grandes, Dios no te puede entrar nunca por la mente. Dios entra por el corazón. Todo lo que tú hagas con amor, Cristo resumió todos los mandamientos en dos. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Si tú vives eso, nadie te tiene que explicar nada más. Tú vas a ser un santito que vas a llegar a la iglesia verdaderamente a hacer lo que tienes que hacer. Si tú cumples los 10 mandamientos, como cuando llegó este hombre rico con Cristo y le dijo, ¿Qué me Señor, falta? ¿qué puedo hacer? Y Cristo dijo, no, ya. Le dijo, no, pero para ser santo, bueno, para ser santo, ven, deja todo lo que tienes y sígueme. Y dejar todo lo que tiene, y decir, él tenía muchas cosas. No es que tuviera muchas cosas, tenía muchos apegos, porque muchos dejaron todo, se lo quedó su familia, se lo quedó todo mundo, y ellos siguieron a Jesús. Entonces tú puedes vivir como vivió San Luis Rey, o su mamá, o Santa Elena, o tantas santas, que eran reyes, que vivían en palacios, que vivían de una manera austera, de una manera que cuidaban más a los demás que a ellos mismos. Dios te entra por el corazón. Dios no te va a entrar por la lógica la controla tu cuerpo, el mundo y el amo del mundo. Esa es nuestra realidad. Nosotros tenemos que abandonarnos a Dios y humillarnos. Si no te haces tan pequeñito, le está diciendo a mi hijo Mauricio, en la medida que tú tienes miedos, traumas y todo, es en la medida que eres más prepotente, eres más grande y quieres que te mantengan y te digan tú eres. En la medida que tú eres grande, es en la medida que ya no te importan ni aplausos, ni que te vean, ni que no te vean, porque tú sabes que eres. Tenemos que saber que somos hijos verdaderos de Dios, hacernos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos y tratar cada misa de asumir y asimilar a Cristo en verbo, en la primera etapa, y arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer verdaderamente a Cristo presente en la Sagrada Eucaristía. Yo creo que la misa diaria con eso transforma a cualquiera. No hay manera. El que va a misa porque socializa, porque ve a la amiga, el amigo, el cuate, la novia, ese cuate no va a crecer en la fe. Y pueden haber las pláticas más grandes del mundo y los que ya tienen su idea en esta plática no van a cambiar. El que esté dispuesto con Dios y le diga, Dios mío, abre mi corazón, los va a escuchar todas las semanas a ustedes y van a ustedes aportarles un cambio de vida. Y los van a empezar a formar, porque aunque ames mucho y te entregues mucho a Dios, sin una formación, pues sí, es una crisis, ¿no? Es muy difícil una gente sin formación. Pero la formación es un complemento del amor, es un complemento de la fe, de la esperanza, de la caridad, que son virtudes teologales que Dios te infunde, aunque no se las pidas. Ejercitando tú tus virtudes cardinales, que es la prudencia, que te ayudan muchísimo a poder lograr eso. Claro. Mau, pues hemos estado muy contentos, muy felices, muy agradecidos de que nos hayas dedicado este ratito para darnos estas reflexiones tan profundas y sobre todo que puedan abonar a nuestra formación y a nuestro conocimiento de Dios, ¿no, Lau? Sí, a mí nada más antes de cerrar me gustaría
comentar que cuando uno ama a alguien, uno lo visita, uno lo conversa, uno en México estamos muy acostumbrados a que este amor, esta fraternidad, este cariño se demuestra en el alimento. Vamos, creo yo que definitivamente, como dices, Mau, la misa diaria no tendría que ser duda, vamos, no tendríamos que estar dudando, ¿no? Yo creo que no hay nada más importante en nuestro día que ir a los pies de nuestro Señor, a darle gracias por ser sus hijos, porque nos ama como nos ama, y a tener ese alimento. Solo de esa manera podemos hacerlo. O sea, lo demás yo digo, ¿por qué si nos queda tan claro que el cuerpo se alimenta, se fortalece, hay que hacer ejercicio, ¿por qué nos queda tan claro en esta materialidad y no entendemos lo importante que es alimentar nuestro espíritu? Es que hay una parte ahí muy delicada, muy delicada, cuando Cristo se transubstancia y se mete en ese pedazo de pan, que muchos lo dejan ahí para tener más práctico dar la Eucaristía. Cuando ocurre ese tema, es Dios el que están dejando en un copón muerto de frío y nadie lo acompaña. En la antigüedad se consagraba y se consumía, no se reservaba. La reserva es una gran comodidad para todo el mundo, pero es Cristo el que está ahí verdaderamente presente, solo y abandonado. Tenemos que ir a los agrarios a acompañarlo. Tenemos que ver, como tú dijiste, no estoy siguiendo más que el orden de tus ideas. Sí, totalmente, hay que acompañarlo. Pero bueno, pues Dios nos dé la fe, que el Espíritu Santo nos mueva, ¿no? Que nos levante, que nos haga entender la importancia de esto. No hay un mañana, yo creo que para esto no podemos esperar a mañana, es hoy. Hay que hacer las cosas, lo que tenemos que hacer, y hay que hacerla ya, porque solo Dios sabe hasta cuándo tenemos vida y oportunidad. Mau, pues muchas gracias por habernos acompañado. Ay, sí, un placer. Ay, los quiero mucho, hermanitos. Que Dios los bendiga. Igualmente. Que siga llenando ese infinito. Vamos a despedirnos con la jaculatoria de Feb. Si nos quieres acompañar, Mau, por favor. Sí, gracias. Padre, Hijo Padre, y Espíritu Hijo, Santo. y Espíritu Santo. Hagan de Feb un movimiento santo. Muchas gracias a todos y por favor suscríbanse al canal de YouTube y síganos en los podcasts en Spotify. Muchas gracias y nos vemos con el favor de Dios Hasta la próxima. en la próxima.